Hola, me llamo Juan Luis Giralejo, somos del grupo 116 en Madrid. Nomás de niños de los ciudadanos. Mi nombre es Rafael Guerrero y mi número es 19. Hola, mi nombre es Ezequiel Parza y mi número es 13. Vamos a hablar acerca de las aportaciones de la química en la medicina, las aplicaciones de la química en los alimentos, la química en la guerra, la química y el calentamiento global y las tres mejores alternativas de solución del problema planteado. El deshielo de los polos amenaza el clima de México. Hola, mi nombre es Ezequiel Parza y voy a hablar de los aportes de la química en la medicina. Pues la verdad son muchos, todas las reacciones que suceden en el cuerpo humano son bioquímicas. Por ejemplo, el pH de la sangre es un ejemplo de las reacciones de ácido y base en el organismo. Todo lo que conocemos como sustancias químicas de origen orgánico se necesita saber, por ejemplo, cómo reaccionan los grupos de aleno y cetona para entender las observaciones de los carbohidratos en el organismo, especialmente de la glucosa. Asimismo, con los lípidos y las proteínas. Las neurotransmisores son sustancias químicas que existen en las neuronas y permiten así comunicación neural, es decir, que sin ellos la vida sería imposible. En la cirugía, por ejemplo, el titanio es uno de los metales más usados especialmente para la operación del cuello. La anestesia son todos los ejemplos que se puede dar. En histología se necesitan ciertas sustancias químicas que den coloración hacia los tejidos así poder observarlos. En fin, si te das cuenta, la medicina aplica mucha lo que es la química por todas partes. Los bioquímicos son los únicos encargados de simplemente de todas estas relaciones. Bueno, pues yo me llamo Juan Luis y voy a hablar sobre el tema aplicaciones de la química en los alimentos. La química es hoy en día uno de los procesos más aplicados en la industria de los alimentos. A través de ellos, los alimentos sufren distintas transformaciones o modificaciones para su propia conservación, mejorando así las propiedades que los construyen. Actualmente la población consume varias cantidades de sustancias químicas, colorantes artificiales, tales como el amarillo número 5, que produce malestar estomacal, alergias y dolor. Estas aplicaciones especiales sobre los alimentos son causantes de algunas enfermedades que hoy padecen de la moderna sociedad de consumo: alergias, úlceras, trastornos estomacales, gastritis, en otros mencionados. Bueno, pues yo soy Rafael y pues mi tema es la química en la guerra. Pues a pesar de que la guerra química había solo utilizado unas partes del mundo durante ciertos años, la guerra química moderna empezó durante la Primera Guerra Mundial. Inicialmente los métodos de dispersión eran en su mayoría ineficientes y solamente eran utilizadas versiones bien conocidas de gases comerciales, tales como compuestos de cloro y fosfato. Alemania, el primero en ocupar químicos en el campo de batalla, simplemente abrió latas con cloro en diferentes métodos con el viento, haciendo que se encargara de disminución. Poco tiempo después, la artillería francesa creó municiones modificadas, pero mejor situación. Un método muy efectivo que se promovió principalmente en las guerras fue la bomba atómica que ocupó en la Segunda Guerra Mundial. Estos métodos fueron inventados por físicos y químicos del siglo XX. Son técnicos comenzados por incendios, como el humo durante la Primera Guerra Mundial. Elementos como comenzaron a utilizar cigarros tóxicos, alcanzar una ceguera, quemaduras del pie y severas lesiones pulmonares. En adelante los primeros
Esparza y hablaré sobre la química y el calentamiento global. Pues en específico, la química no ayuda, son las acciones de prevención las que realmente pueden disminuir el calentamiento global. Me refiero a que, por ejemplo, el hecho de usar autos híbridos que no usan combustibles fósiles, que al quemarse producen carbón y oxígeno, uno de los principales gases de efecto invernadero y provocante de calentamiento global, o autos de hidrógeno, que son una nueva alternativa que en vez de despedir carbón y oxígeno despiden agua y no contaminan, o bien otras formas sencillas que podemos ayudar a disminuir este efecto es nuestras propias casas, ahorrando agua, luz, debido a que la luz es generada a través de combustiones. El desperdiciar la luz genera más carbón y oxígeno, bañándonos con agua no tan caliente, ya que el evapor de agua es uno de los gases provocantes del efecto invernadero. Estas son las alternativas para disminuir dicho efecto, aunque no es directa la ayuda de la química. Gracias a que conocemos la química, son y es uno de los gases invernaderos. Sabemos cómo podemos evitar su generación excesiva. Eso es todo, gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre la definición de los 5 temas listos. Yo hablaré de los aportes de la química en la medicina. Pues yo creo que la química ayuda demasiado en lo que vienen siendo los medicamentos. Pues en la creación, por ejemplo, se utilizan varias industrias, varias mezclas, varias sustancias y varios compuestos químicos, en los que ayudan a la evitación de las enfermedades para los seres humanos. También puede ser un ejemplo de los metales para las cirugías, para las operaciones y para diferentes cosas médicas. Pues a mí me tocó sobre el tema aplicaciones de la química en los alimentos, y pues mi reflexión es pues que las industrias hacen mezcla de sustancias que a veces nos hacen mal por sustancias tóxicas, y pues la mayor parte de la comida chatarra hay sustancias tóxicas y son las que nos hacen muy mal, y no lo vemos por eso. Decimos que acabo X, no nos va a pasar nada, o que con una pastilla se nos arregla, pero no vemos que nos hace mal el estómago, aunque ya no sentamos el dolor en el estómago como lo sentimos antes. Y pues sí, eso ya entendí. Bueno, pues yo voy a hablar también de la guerra, aunque la química es importante en muchos lugares, pues en la guerra también fue fundamental con bombas, pistolas, todo lo que es para guerra está hecho de químicos, pues, en sí, las bombas, las armas, etc. Hola, ¿qué tal? Soy Chico Esparza y pues mi solución sería pues ahorrar el agua, como puede ser no gastar tanta agua de la que debe ser. Por ejemplo, puede ser bañarse y solo durar 5 minutos, 10 a lo mucho, porque hay gente que se expresa de más y gasta demasiada agua. Otro ejemplo sería pues ahorrar al lavar los autos, no usar la manguera sino por cubetas para así ahorrar mejor el agua. Y pues esto sería para un mejor futuro de nuestros hijos, de nuestros niños, y pues también cuidar lo que son las plantas para una mejor alimentación y una mejor nutrientes de proteínas. Sigo con mi compañero Juan. Pues yo voy a hablar sobre otra opción de los polos. Por ejemplo, los carros contaminan mucho, o ¿cómo se llama? Y es lo que nos puede afectar en la atmósfera en un futuro, para nuestros hijos, para nuestra familia, o para nuestros bisnietos. Y pues yo digo que debe haber como que un día no usar carros o algo así para que no termine la contaminación, y ahorrar como que mucha, ¿cómo se llama? Lo que pasa en las fábricas, que cierren todo eso un día, un fin de semana, para que no se haga no nos vayamos a morir tan pronto por la atmósfera. Y pues me gustaría que hicieran como que andar en bicis así unos días, aunque batallemos, pero es por el bien de nuestra familia. Y pues
Yo, si fuera como que me gustaría inventar unos automóviles donde no hagan tanta contaminación, o fábricas, o una forma de que no contaminemos el mundo para vivir más y que nuestros hijos vivan más. Bueno, pues estas son las tres alternativas para solucionar lo que viene siendo el hielo de los polos. Muchas gracias. A las plantas para una mejor alimentación y unos nutrientes de proteínas. Sigo con mi compañero Juan. Bueno, yo voy a hablar de los carros, que los carros contaminan mucha contaminación, lo que pasa en la atmósfera.